Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Katherine Alcázar y hoy hablaremos sobre el tema secuelas de la COVID-19. Para ello contamos con la presencia de la doctora Lucía León, quien es médico neumólogo del programa de rehabilitación post-COVID-19 del Hospital de Rehabilitación del Callao. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a TVial. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, porque vamos a hablar de un tema bastante importante, las secuelas del COVID-19, ¿no? Sabemos que hay personas que son asintomáticas, hay personas que tienen síntomas leves, hay otros quienes han tenido complicaciones y pues se han visto obligados a ingresar hospitalizados a una unidad de cuidados intensivos, también numerosos fallecimientos, y por otro lado también hemos visto casos de personas que han superado esta enfermedad, sin embargo arrastran secuelas muy graves, y precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Qué es una secuela, doctora Lucía? Bueno, las secuelas dependen de cuánto tiempo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Una secuela, estamos hablando de si persisten los síntomas más de 12 semanas para hablar de una secuela, pero en realidad pues eso dependerá de cada paciente. ¿Qué tipo de secuelas deja la COVID-19? Bueno, como muchos ya saben, el órgano más afectado en la COVID-19 es el pulmón. Entonces la secuela más frecuente son las secuelas pulmonares intersticiales, pero también hay otros tipos de secuelas, secuelas a nivel cardiológico, como arritmias cardíacas, como trombosis, secuelas a nivel muscular, debilidad muscular, pérdida de sensibilidad muscular, a nivel también psicológico, pacientes con ansiedad, depresión, ¿no? Esos son otros tipos de secuelas que hay, no tan frecuentes, pero los hay. Secuelas mentales también, ¿no? Sí. Se ven muchos casos. ¿Y cuáles son las personas más propensas en, digamos, adquirir o sufrir ese tipo de secuelas? ¿O en qué personas sí o sí se debe descartar las secuelas? Ok. Bueno, sí o sí, pacientes que hayan estado en UCI, que en una unidad de cuidados intensivos, pacientes que hayan estado en unidades de cuidados intermedios, pacientes que hayan recibido altos flujos de oxígeno, ¿no? La mayoría de los pacientes saben que han recibido esto. Pacientes que tal vez han recibido, como se ve, oxígeno en casa y que persisten con síntomas. ¿Qué síntomas pueden persistir? Tos, ¿no? Una tos seca, falta de aire, ¿no? Ya sea al reposo o cuando hacen alguna actividad física. Eso es bastante frecuente. Por ejemplo, pacientes que notan que está todo bien, pero que quieren empezar a trabajar o simplemente van al mercado y que notan recién que hay una falta de aire, ¿no? El dolor también es otro síntoma. La falta del sentido del gusto y del olfato, esos síntomas son los más comunes también. ¿Y cuánto tiempo duran la falta de estos sentidos? Bueno, eso todavía está en estudio, ¿no? Pero la información que tenemos hasta ahora es de aproximadamente, en algunos pacientes puede llegar de 2 a 6 meses. O sea, a persistir la falta de gusto y de olfato. De 2 a 6 meses. Ahora, igual, como le hemos mencionado, ¿no? Los síntomas, uno de los síntomas más frecuentes son la falta de olfato y otro sería la falta del gusto, pero ¿qué otros síntomas más nos deja este virus del COVID-19? También hay muchos pacientes, sobre todo los que han estado en cuidados intensivos, salen con cuadros de desnutrición, por ejemplo, también. Otras secuelas a nivel de ronquera, pacientes que han estado intubados también tienen esta ronquera o de su pérdida de la voz, ¿no?
pérdida de la voz también en algunos pacientes. Pero los síntomas en sí, pérdida del sentido de gusto y olfato, a eso se le puede añadir, por ejemplo, diarrea, ¿no? Que uno se siente mal del estómago. ¿Qué otros síntomas? Las diarreas es un síntoma más de la enfermedad aguda, o sea, cuando uno tiene. Pero sí hay algunos pacientes que pueden persistir esto y que sí podría ser una secuela. Claro, ¿y en cuánto tiempo, usted comentaba al principio, se puede considerar las secuelas o estos síntomas, ¿no? como secuelas? ¿Nos podría volver a repetir, por favor? Bueno, como esta es una enfermedad nueva, ¿no? La información pues va variando, ¿no? Es lo que tenemos hasta ahora. Pero la enfermedad no en todos dura lo mismo. Sobre todo depende de la severidad de la enfermedad, ¿no? Normalmente los pacientes que son casos severos puede durar hasta 50 días la enfermedad. Entonces ahí en ellos sí pues estamos hablando de que las secuelas es a partir de los 2 meses. Pero si fuera un caso leve, pues las secuelas se podrían ver a partir del mes. Ahora, hay secuelas que un asintomático también la puede tener, ¿no? Porque, bueno, uno está trabajando normal y por cuestiones laborales le toca su prueba por cuestiones protocolares y se entera de que es positivo al COVID-19. Entonces, sigue haciendo sus actividades de manera normal, sin embargo se da cuenta, por ejemplo, que siente agitación o falta de aire que antes no sentía. Claro. ¿De qué depende eso realmente? De la genética de cada paciente. No. Hasta ahora no tenemos una información de quiénes van a hacer secuela y quiénes no. No todos los pacientes que están en UCI van a hacer secuelas, pero sí se ha visto que hay mayor frecuencia en eso. Entonces, al ser más frecuente, por eso se dice que a todos ellos sí se tiene que hacer un descarte para ver si hay algún tipo de secuelas. Y aún así, aquellas personas que no se han hecho prueba, que creen que no han tenido esta enfermedad, ¿cómo podrían hacer para identificar si es que tienen algún tipo de secuela? Bueno, ahí principalmente los síntomas, ¿no? Porque no todos tienen accesibilidad para hacerse algún tipo de examen. Entonces, lo más fácil, los síntomas, tener tos, ¿no? Una tos persistente, sobre todo una tos seca, que normalmente yo hacía mis actividades normales, ¿no? Y que ahora sí noto una falta de aire, ¿no? Yo creo que esos son los síntomas que uno podría distinguir y llamarnos la atención para buscar una atención. Claro, y ahora, bueno, esos son los síntomas más comunes que conocemos. Sin embargo, en nuestro país ya se sabe que hay más de una variante del virus de la COVID-19. ¿En qué se diferencian estas nuevas cepas? Bueno, aún todavía eso está en estudio, ¿no? Igual. Pero sí lo que podemos ver en algunos estudios recientes que han salido es de que la forma de presentación es más aguda, o sea, es más rápido, ¿no? Antes el tiempo de incubación es un poco más prolongado, en cambio ahora los síntomas se presentan más rápido y eso se puede ver. También se ha visto que algunos casos están incidiendo más con diarreas, con vómitos, ¿no? Pero aún pues eso está en estudio. Digamos que en todo caso se podría decir que la diferencia entre estas nuevas variantes es que sus síntomas son mucho más intensos, mucho más agudos y que contagian mucho más rápido. No es que sean más intensos, sino que la presentación se presenta más rápido, ¿no? O sea, más que intensidad es que presentan síntomas más rápido, ¿no? Tal vez si alguien iba a estar con falta de aire y lo iba a hacer a la semana, pues al tercer día puede ser que estuviera con falta de aire. Ok, perfecto. Y bueno, nosotros sabemos y comentarles, recargarles también a todo el público que nos está viendo desde casa que gracias al Hospital de Rehabilitación del Callao hay este programa de rehabilitación post-COVID-19 que tiene un precio módico de 10 soles por sesión. Y invitarlos también, ¿no? Que puedan participar a que de estas sesiones vayan a hacerse sus controles, sus chequeos, pero por ejemplo, ¿no? Si una persona que ha superado esta enfermedad desea realizar sus sesiones,
¿Cuántas sesiones debe pasar un paciente para que pueda quedar en su 100%, ¿no? Como se sentía antes de adquirir esta enfermedad? ¿Logra quedar un 100% sano? Bueno, en realidad el manejo que queremos, ¿no?, que se está teniendo en el hospital de rehabilitación es un manejo integral, ¿no? La idea es de tener un manejo integral por neumología, por rehabilitación, por nutrición, por psicología, ¿no? Porque, o sea, la persona es todo, no solamente a nivel físico, sino también mental, ¿no? Sí se han visto, ¿no?, y eso sí está comprobado, de que la rehabilitación, pues hay una mejoría, y cuanto más pronto se empieza la rehabilitación, mejores resultados hay. Las sesiones, ¿cuánto número de sesiones? Pues va a depender de la severidad. Hay algunas secuelas que pueden revertir con 4 sesiones, algunas tendrán que seguir 3 ciclos de 4 sesiones, dependerá de la severidad de la secuela también. Depende de la severidad. ¿Y en aproximado cuánto podrá durar este proceso? Bueno, las terapias aproximadamente duran de 1 a 2 meses. Y en el caso de que que tenga diferentes tipos de secuela, porque no todos tienen un solo tipo de secuela, algunos tienen secuelas musculares, ¿no?, también respiratorias, diferentes tipos de secuelas. Entonces recibirá pues terapia para todo eso, entonces eso demanda más tiempo. Ahora, una persona que ha sido, asintomática, y otra persona que ha tenido síntomas leves, si es que se vuelve a infectar de este virus, ¿los síntomas lo atacan con mayor intensidad o son más leves por el hecho de que ya tienen cierta cantidad de anticuerpos en su organismo? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es de que los anticuerpos duran de 6 a 8 meses, aproximadamente lo que se sabe. Pero todavía no hay una información de que hagan formas más leves o formas severas. Depende de cada persona. Depende realmente de cada persona, ¿no? Y pues es lógico, ¿no? Porque la primera vez que se presenta la enfermedad también nosotros no podemos predecir quiénes van a ser severos, quiénes van a ser moderados, quiénes van a ser severos, ¿no? Claro, entonces muy importante la información que nos ha brindado la doctora Lucía. ¿Algún mensaje final que le quiera dar a todos nuestros seguidores de TVial que nos están viendo desde casa? Sí, bueno, invitarlos al hospital de rehabilitación, al programa de post-COVID. Es un programa que en realidad se ha pensado muy bien y se hace sobre todo de un manejo integral, ¿no? No solamente van a pasar por mí, sino van a pasar por un médico de rehabilitación, por una nutricionista, por una psicología. Es bastante completo y que está accesible pues para todos ustedes. Claro, entonces, a ver, igual yo quiero hacerle una última pregunta, porque sabemos, por ejemplo, que cuando nos mencionan después de un diagnóstico que el pulmón tiene 80% de daño, ¿no? O que está comprometido tanto porcentaje, ¿ese daño es irreversible? No, el daño es reversible, ¿no? Es reversible. Cuanto pase el tiempo, esto va a mejorar, pero lo que va a ayudar definitivamente son las terapias respiratorias, ¿no? Que son ejercicios especialmente respiratorios, ¿no? Que no tienen todo ese conocimiento, ¿no? No es simplemente hacer ejercicios, no, son terapias específicamente respiratorias para recuperar el pulmón, zonas que tal vez han quedado con daño o han quedado colapsadas, que otra vez expande ese pulmón. ¿Y a qué se refiere exactamente cuando dicen daño? Un porcentaje del pulmón está dañado, o sea, ¿qué ha pasado en realidad? A ver, el daño, lo explicaría, es sobre todo en las secuelas, es como si el pulmón quedara duro. Entonces, en un pulmón duro no va a poder oxigenar, que es lo que es su función. Entonces, lo que hace la terapia es de que este pulmón se puede expandir, ¿no? Y pues eso también ayuda a fortalecer los músculos respiratorios. Entonces, eso va a ayudar a que el paciente pues pueda hacer más actividades y que a la larga pueda volver a su vida normal. Correcto, perfecto. Entonces, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y estar en este momento con nosotros para poder informar a todos los ciudadanos chalacos y público en general que nos están viendo en este momento, para que puedan
aprender un poco más con nosotros. No se olviden de compartir este video con sus amigos y familiares. No se olviden también de poder seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol, lavarse las manos, el protector facial y por supuesto mantener el distanciamiento social de mínimo 1 metro de distancia. Mi nombre es Katherine Alcázar y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.